Buenos días mis chicos, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. El día de hoy veremos la segunda parte del tema los cuentos populares de animales. Pero para empezar y recordar la clase anterior he hecho este pequeñito organizador, donde sabemos que el cuento se desarrolla a partir de un escenario, personajes y tiempo. El escenario se refiere a aquel lugar donde los hechos ocurren. Es decir, puede ser una casa, una isla, un bosque, un lugar perdido dependiendo de la trama, un lugar tenebroso. Muchas cosas pueden ser el escenario. Pero nos referimos básicamente al lugar donde ocurren los hechos. Los personajes, en cambio, son aquellas personas o aquellos actores dentro del cuento. Y estos pueden ser personajes principales y secundarios. Existen muchísimos tipos de personajes y los vamos a ver más adelante. Y tenemos también el tiempo, que se refiere básicamente a el momento en el que ocurren los hechos. Pueden ser, un cuento puede ser del tiempo pasado, puede ser de un tiempo presente, puede ser de un tiempo futuro, ¿verdad? Eso ya dependerá del objetivo que tenga cada cuento. Como nosotros sabemos que el cuento tiene elementos comunes, ¿verdad? Que todos los cuentos de todos los tipos tienen siempre estos tres elementos o tres partes o estructuras. Tenemos que especificar hoy los personajes, el escenario y el tiempo que se desarrollan dentro de un cuento de animal. Y eso lo vamos a ver en el siguiente parte. Entonces, si queremos hablar primero de los personajes, tenemos que recordar que existen dos tipos, y ya los mencioné, ¿verdad? Están los personajes principales y los personajes secundarios. Toda historia siempre tiene sus protagonistas, ¿verdad? Y esos son llamados sus personajes principales. Y los actores o los personajes que son de apoyo, que están siempre en la historia, pero de quienes no se trata específicamente el hecho, se llaman personajes secundarios. Entonces veamos, los principales son aquellos que tienen el rol más importante en la historia, es decir, estos cumplen las funciones más importantes que ocurren en la trama del cuento o el relato. Y los secundarios son los que dan soporte y apoyan las acciones de los protagonistas o personajes principales. Es así como vamos a analizar en el cuento que conté la clase anterior cuáles serán los personajes principales y cuáles serán los personajes secundarios. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente parte. Quiero que lean esto conmigo. Aquí he puesto algunas palabras. Y es pueblo, pasado, selva, presente, ciudad, futuro y casa. Ustedes pueden decir, pero ¿qué conexión tienen estas palabras con la clase? Y es importante. ¿Por qué? Porque quiero que reconozcan cuál se referirá al tiempo y cuál se referirá al lugar. Vamos a ver. El pasado puede ser un lugar. La selva puede ser un lugar. El presente puede ser un tiempo. La ciudad podrá ser un tiempo. Veamos entonces y analicemos a fondo. Estas palabritas de aquí se refieren a los lugares y estas de acá se refieren al tiempo. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí tiempo y acá lugar o escenario. Recuerden que el lugar, ¿verdad? Todos estos de aquí son también llamados escenarios. Todos estos de aquí son llamados escenarios. El pueblo, la selva, la ciudad o la casa son escenarios en los que pueden desarrollarse muchos relatos o cuentos. Y en este caso, estos cuatro son ejemplos de los tipos de lugares en donde se puede desarrollar una historia. Y el tiempo siempre va a referirse al pasado, al presente o al futuro, porque existen cuentos que se encuentran en estos tres tipos de temporalidades. Por lo tanto, es importante reconocer los elementos de un cuento, que son los personajes, pueden ser principales o secundarios, el lugar o escenario, que es donde se desarrollan los hechos, el lugar donde ocurren los hechos, el tiempo, que es en el momento en el que ocurren, es decir, en el pasado, en el presente o en el futuro. Y aparte de eso, también existe un último elemento, que es el que es
un elemento de clasificación, también conocido o llamado la trama. La trama es básicamente de lo que trata el cuento, de lo que trata la historia. Y en ella se van a representar muchísimas cosas. Por ejemplo, existen tramas humorísticas, existen tramas de terror, existen tramas de romance, existen tramas de aventura, existen tramas de, podríamos decir, ciencia ficción, entre otras más. En este caso nosotros sabemos que una trama, ¿de qué se trataba? De lo que cuenta o de lo que trata la historia. Siempre va en torno a la historia. Muy bien, por lo tanto debemos recordar que las tramas que existen dentro de un cuento pueden ser de varios tipos, pero especificamos estas 5. Humorísticas, terror, romance, aventura y ciencia ficción. Cuando decimos humorísticas también nos podemos referir a la comedia. Y en este caso, en los cuentos de animales, casi siempre utilizan el humor, la ciencia ficción, el terror, la aventura y la amistad. Muy pocas veces vemos el romance, más lo vemos como amistad. Y estos cuentos siempre tienen su personaje principal o su protagonista debe ser un animalito. Por eso es importante que reconozcamos que los elementos de los cuentos en general son los mismos, pero hay pequeñas diferencias dependiendo del tipo de cuento que sea. Como en este caso la clase que vimos la anterior semana y la que terminamos con esta semana son de los cuentos de animales. El protagonista de la historia, ¿quién debe ser? ¿Una persona o un animal? Muy bien, un animal. Y eso es todo, mis chicos, por la clase de hoy. En la interacción por Zoom que tenemos el día de mañana vamos a leer algunas historias y a reconocer cada uno de los elementos del cuento. Y esto es todo, mis chicos, por la clase de hoy. Les mando un beso enorme y que pasen un lindo día.